Esta es la entrevista en Agenda QR. Bien, yo quiero agradecer y está con nosotros el doctor Saúl Arellano. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México y además especialista en economía, pobreza y desarrollo social. Doctor Saúl, gracias por acompañarnos en este día y sobre todo para que nos platique un poco de las implicaciones que hoy podría tener el país, dado que, bueno, pues finalmente se concretó lo que es esta desaparición del Coneval, este organismo que medía la pobreza en el país y que hoy pasan funciones al INEGI y ahí pondrían algunas implicaciones. Bueno, es un asunto muy delicado porque el Coneval, hay que hacer un poco de memoria, surgió técnicamente en el 2004. Teníamos ya prácticamente 20 años, una quinta parte de un siglo, con mediciones de pobreza que surgieron justamente porque los partidos de oposición de ese momento, ya desde la década previa, en los 90, habían cuestionado mucho el uso electoral de las cifras respecto a la pobreza, por dos razones. Su uso, insisto, para fines político-electorales y, en segundo lugar, y creo que era lo más importante, en términos de tener una medición que nos permitiera decir si el país tenía un curso de desarrollo adecuado para reducir la pobreza. En el 2004, insisto, se crea la Ley General de Desarrollo Social, se crea un comité técnico de medición de la pobreza que en ese momento estaba adscrito a la Sedesol, que era juez y parte en la medición, y por las críticas que siguieron dándose en este tema, en el 2008 se llevó a cabo una reforma constitucional para elevar a rango constitucional al Coneval. Quiero decir que es una de las pocas instituciones de estos organismos autónomos que estuvo alejada de escándalos, que nunca hubo estas cosas como si las hubo en el INAI, ¿no? Que andaban comprando tangas y cosas ahí con el dinero público. Sí, claro. No, el Coneval se mantuvo en una línea muy, muy disciplinada, de mucha seriedad de trabajo y que estaba dando muy buenos resultados. Se llegó a una medición con un consejo de académicas y académicos del más alto prestigio a nivel nacional e internacional, que eran los responsables de verificar que la metodología que se utilizara para medir la pobreza cumplía con estándares mínimos de objetividad, imparcialidad, cientificidad, ¿no? Entonces, esto estaba funcionando bien. Habíamos tenido ya una serie muy importante de mediciones de pobreza que se hacían con base en los datos que levantaba el INEGI vía fundamentalmente el módulo de condiciones socioeconómicas de la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares. Bueno, esto se va a interrumpir y se va a acabar porque el presidente López Obrador en la administración pasada decidió que los organismos públicos eran muy costosos, que había que reducir el costo, y su pregunta era ¿que eso no lo puede hacer el INEGI? Pues no, por eso era la intención de que hubiera un organismo autónomo que midiera la pobreza y que nos diera elementos para valorar qué tanto se cumplen otros derechos sociales, pero sobre todo también evaluar la política social. El Coneval no solamente medía pobreza, sino que hacía recomendaciones sobre el diseño de la política pública. Bueno, eso ya se llevó a cabo la reforma constitucional, no habían hecho la ley, el día de antier aprobaron en la Cámara de Diputados ya la desaparición completa y la asignación de las facultades que tenía el Coneval al INEGI. Ahí hay que considerar que se va a perder también una enorme formación de capital humano que ya tenía el país, porque corrieron a todos en el Coneval, simplemente les dijeron ahí nos vemos. Muchos estaban contratados, eran personas contratadas por honorarios, les dijeron ahí nos vemos, ya ni siquiera liquidamos, y ahí se pierden muchos conocimientos técnicos, científicos, teóricos respecto a la medición. El INEGI sin duda alguna es una institución también autónoma, con muchas capacidades, pero no tiene la experiencia. Entonces la curva de aprendizaje va a ser alta. El INEGI pues levanta la información, con esa información va a hacer la medición, pero el país pierde la capacidad de evaluar su política pública en la parte social, y esto pues es muy delicado, porque finalmente hoy simplemente nos van a decir subió o bajó la pobreza por las políticas que nosotros desarrollamos. La cuestión es que hay muchos cambios que se dan en situaciones sociales que no tienen que ver necesariamente con la política social. Entonces, aquí la cuestión era preguntarnos, y el Coneval eso es lo que estaba respondiendo, ¿las reducciones de pobreza se deben a la política económica, a la social o a otros factores? Esa era la evaluación que se hacía y hoy la vamos a perder. Hoy no vamos a tener ese conocimiento porque el INEGI, con esta reforma que hubo,
va a crear una unidad de evaluación de la política social y de medición de la pobreza, virtuando también la naturaleza con la que fue concebido el Instituto Nacional de Estadística, y que bueno, en lo que lo construyen, generan los procedimientos, protocolos, pues vamos a perder 3-4 años de evaluación, y el país pues va a perder mediciones muy relevantes, sobre todo frente a organismos internacionales respecto a los cuales tenemos compromisos muy importantes. Claro. Por ejemplo, los objetivos del desarrollo del desarrollo sostenible, que nada más sus 2 objetivos primeros son erradicar el hambre y erradicar la pobreza en todas sus formas. Hoy vamos a tener muchos problemas para poder acreditar que esta medición es imparcial, objetiva. Ojalá el INEGI cumpla con esa responsabilidad. Creo que el INEGI es una institución también de lo mejor que tiene el país en términos de orgullo. Y que me parece, doctor Saúl, pues en este aspecto también que habría que ir haciendo el análisis si realmente el INEGI va a poder con todo ello, pero principalmente aquí es un método en donde también para los presupuestos, para los análisis que se hacen pues de los gobiernos, se podía medir, y no nada más eso, sino la evaluación, y pareciera que aquí lo quieren ocultar, quieren dejar fuera pues todo esto para que realmente no se den cuenta que en la realidad no estamos bien en esa materia, no se están cumpliendo con todos los objetivos que incluso marcan organismos internacionales, y que hoy pues también podría ponernos en una grave circunstancia. Sin duda, y mira, ya también la suspicacia respecto de que no va a haber la objetividad que tenía el Coneval y la imparcialidad. Lo voy a decir por qué. El INEGI ya levantó la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares, que es con base en la cual se lleva a cabo la medición de la pobreza. Bueno, ya cambiaron la metodología, no la hicieron muy clara, no hay muchos documentos públicos para valorar cómo fue que llevaron a cabo el cambio en las preguntas, sobre todo en la parte de salud. La presidenta ya lo dijo en una de las mañaneras, que la pregunta estaba mal hecha. No estaba mal hecha, la pregunta estaba bien planteada en la ENIC. Ahora la modificaron para que las personas puedan decir que sí tienen servicios de salud, aunque otra de las encuestas que ya levanta el INEGI, que es la encuesta nacional de salud y nutrición, la ENSANUD, nos dice que, por ejemplo, la mitad de la población nacional se está atendiendo en consultorios de farmacia. Eso implica una privatización de los servicios de salud, lo que llamamos mucho es una privatización silenciosa. Los que están ganando, pues ya sabemos, es el señor que tiene su botarga ahí en las farmacias, y todas las otras cadenas farmacéuticas que tienen distribución de medicamentos y tienen estos consultorios que pagan por comisión a sus doctores por los medicamentos que recetan. Entonces hay una perversión del sistema, y eso es lo que modificaron allí en la encuesta, para que evidentemente el indicador de salud, que fue el que en la medición previa mostró la catástrofe que tenía el país, pues cambie, y hoy tengamos un indicador que no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la forma en cómo le preguntan a la gente, y entonces, digamos, como en un argot muy popular, pues le están metiendo diablito, ¿no?, allá la pregunta, para que parezca que el indicador mejoró, aunque la realidad sigue igual de pésima y de conflictiva, ¿no? Entonces lo que tenemos ahí es que este cambio en la metodología de preguntar pues va a tener un impacto en la medición de la pobreza, porque hay que recordar que la medición es una medición muy compleja, multidimensional, que toma por un lado el ingreso, cuánto ganan las personas, una línea de lo que se denomina la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria, pero luego viene también la medición de 7, 8 dimensiones, que son rezago educativo, acceso a servicios públicos, servicios en la vivienda, etcétera, y uno de los componentes es la seguridad social y el otro el acceso a servicios de salud. Entonces, lo que mide, y es la gran crítica que se le ha hecho a esta medición, es afiliación, ni siquiera es acceso efectivo. Ahora pues van a decir que sí, todos estamos en el dichoso, esta cosa que sustituyó al esperpento del INSABI, o bien a los nuevos servicios del IMSS y Bienestar, y que pues todas y todos estamos cubiertos, y que ya es Dinamarca, ¿no? Entonces, creo que sí hay un problema grave en términos de pérdida de credibilidad. Construir credibilidad para las instituciones es una de las cosas más difíciles en democracia, y eso es lo que se tiró a la cañería con esta reforma, que anuló, eliminó muchos de los organismos más importantes. Uno de ellos también era el INAI, y en este caso, pues el Coneval, ¿no? Pues le estaremos dando seguimiento a ello, doctor Saúl, si nos lo permite, y sobre todo ir haciendo el análisis al final de cómo va a quedar y si van a tener pues justo estos mecanismos. Ojalá que sí, por el bien del país, pero bueno, lamentablemente lo que se puede ver, por lo menos desde ahora,
es que va a ser muy complicado. Doctor Saúl, le agradezco mucho este análisis, esta parte, y sobre todo para que nos vayamos enterando en qué circunstancias nos ponen a todos los mexicanos. Que tenga un excelente día. Igualmente, gracias por el espacio y un gran saludo al auditorio. Hasta pronto. Un abrazo, hasta luego, muchas gracias.